Cuando me dijiste Barrio San Isidro, No, claro, pero bueno, había lejísimo. quedado ahí con Club Abuelo Año Dorado. Hacemos, todos los viernes tenemos una pequeña actividad con ellos. Y bueno, estábamos con un mate, bingo y un poco de baile ahí con los Con los abuelos. Sí, abuelos, qué sí, muchas veces lindo. quieren que uno se quede más tiempo, pero bueno, le expliqué que también tenía una entrevista y me tenía que trasladar al otro punto de la ciudad, así que bueno. Pero bueno, Bueno, gracias por la invitación y disculpa nuevamente por la demora. no, por favor, No, tenemos está tiempo bien. ahora. Hasta las 19 tenemos Sí, tiempo. sí, Después sí, sí. terminan. Fernando Mesa, decíamos y estábamos acá adelantando todo ¿Qué lo que quería área? hacer. Claro, el área. Y vos ya hace bastante, decíamos también, tenés una trayectoria dentro del ámbito político, gestión, concejal, diputado provincial, presidente del Consejo Deliberante, no nos olvidemos, También, sí. ministro de Desarrollo Social, y te tocó dos gobiernos nacionales diferentes, en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Y el de Milei. Hay mucho cambio, el Estado Nacional dejó de mandar recursos, ¿cuál es la verdad? Bueno, hay una mirada ahí de si el Estado debe tener una presencialidad plena Mm, o un Estado más acotado. La verdad que esa por ahí es nuestra mayor diferencia con este modelo de gobierno, en donde nosotros planteamos sobre todo que hay programas que deberían ponerse en un proceso de revisión para ver si se puede evaluar la continuidad. Te puedo nombrar muchos programas de muchas carteras ministeriales, pero me quisiera enfocar en algunos que sí. para mí son trascendentales y que convierten y transforman la vida de muchas personas. La Secretaría de Intervención Sociourbana es un programa que tenía un desembarco y una relación directa con el ministerio, que hoy dejó de existir, el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que lo que hacía era transformaciones urbanas en barrios populares, en relevamiento, que costó mucho esfuerzo, compromiso, que se entienda y que tiene una legislación que protege, sobre todo con el RENAVAP, que era el relevamiento de estos barrios populares en todo el país. A través de la Secretaría de Intervención Sociourbana se llevaban adelante obras de infraestructura que son vitales para garantizar mejores condiciones de vida de muchas familias. Estoy hablando de empedrado, cordón cuneta, iluminación, acceso a agua potable, el contar con un pilar de luz para la regularización de lo que es la conexión eléctrica. Y eso conlleva o viene a relación de otra vivencia dentro de lo que son esos barrios, que pueda ingresar el recolector de residuos, el camión recolector de residuos, que cuando una persona esté enferma pueda ingresar una ambulancia, que puedan tener más seguridad con el recorrido de un patrullero, que los chicos puedan tener unas condiciones óptimas en una plaza, en un paseo. Y la verdad que con esta mirada de lo hora pública cero que se implementó por parte de este gobierno, esta secretaría queda sin financiamiento y con la desaparición de lo que es el Ministerio de Obras de Desarrollo Social, también quedaron descontinuados otros programas que transformaban muchas vidas. Y a mí que me gusta recorrer y transitar, había un programa que se llamaba también programa Mi Pieza, que era para beneficiarios sobre todo de familias que tienen asignaciones familiares, llámese asignación universal por hijo, aquellas familias que contaban con tarjetas alimentar o alguna pensión por discapacidad no contributiva. Se hacía un sorteo y la verdad que ese dinero que recibían venía a transformar Bajas el temperaturas hábitat en de las muchas ciudades familias posadas, que por ahí no como tenían o no también en contaban con los todo el recursos de interior. poder hacer otra pieza para que sus niños puedan dormir, evitar el hacinamiento, garantizar, no sé, mejores condiciones de acceso al núcleo húmedo, a la casa, al baño. Y la verdad, a mí caminaba a los barrios cuando se implementaban estas herramientas y me llamaba mucho la atención la creatividad que tenía la gente y cómo hacía rendir los recursos. Me decían muchas familias, toco el caso de una persona que la tengo muchísimo aprecio porque es una gran luchadora, Janina, que vive en el Porvenir 2, en el barrio. Me decía Janina, me alcanzó para la pieza, pero también pude hacer mi baño y después ya con la obra dentro de la casa ya hizo un alerito y le puso un techo de zinc para poder tener una galería afuera. Y la verdad que cuando yo le veo esto, le digo, Janina, ¿te puedo hacer un video? Porque tengo que mostrar esto en Nación. Le decía, ellos Qué tienen que bueno, entender cómo ¿eh? se transforma la casa. Tremendo. Y la verdad que Y con pocos recursos seguramente puede ser. Uf, maravillas. claro. Eso se llama economía del chicle, le digo yo, porque hacemos con un poco de Lo que recursos, hacemos tiramos, todo ahora. tiramos para todos lados. Sí. Bueno, todo esto se descontinuó
Y la verdad que no contar con estas herramientas que transforman vida. Bueno, te puedo nombrar otro. Yo te nombré en Mi Pieza, te digo el programa Mi Baño, que nosotros le dimos una impronta muy misionera. El programa Mi Baño fue pensado una herramienta para poder salir o erradicar lo que era la letrina o pasar con mejores condiciones por ahí en el núcleo húmedo del baño. Y recuerdo una persona en el barrio Los Patitos, que era una recuperadora urbana, una persona que había accedido a su jubilación no contributiva, trabajó toda su vida y me decía esta persona que se dedicó toda su vida a recolectar residuos y vivió y con eso ese era el sustento de su vida, pero no tenía baño. Entonces nosotros llegamos con el programa Mi Baño y no solamente le transformamos lo que era la habitación dentro de su casa, sino que ese núcleo húmedo nos permitió también llevarle un lavadero y que puedan tener un tanque de agua en su barrio. Y me acuerdo cuando fuimos a la puesta en marcha de lo que sería la utilización del baño, ella me decía que si no hubiese sido por esa herramienta, tal vez iba a fallecer sin poder llegar a concretar su baño, y una persona que trabajó y luchó toda su vida. Y decía, bueno, yo soy recuperadora urbana y los pocos pesos que me hago diariamente no me alcanzaban para esta obra. Y tal vez no sea una obra de una ruta, un puente, un hospital, una escuela, pero para esa persona es su vida, es resolver la inmediatez de algo que lo estaba necesitando y no le podía cumplir. Entonces, muchas veces no necesitamos grandes cantidades de recursos, sino esto que son verdaderamente significativos para transformar vidas y realidades. Y eso es lo que nosotros siempre llevamos a Nación, ¿no? De seguir insistiendo en que muchísimos de estos programas transformaban vidas, entornos, motorizaban la economía local, porque nosotros cuando se desarrollan este tipo de actividades se compran la ferretería a la esquina, la ferretería que vende el hierro, la arenera que te puede vender la arena, la chapa, la pintura. Se reactiva todo, los kiosquitos de después donde se hace la obra. Entonces, se encadena eso poner también en tela de juicio de que la obra pública es mala, de que se dispersan los recursos, que los recursos se malgastan, es por ahí nuestra mayor diferencia y distancia en este tiempo. Y por último, no quiero aburrir, pero hay muchísimos programas. Había uno que también motorizaba el talento y por ahí los sueños de muchas familias. Se llamaba el programa Banco de Herramientas. Es más, vengo ahora de San Isidro, que te decía, y bueno, cuando salía el Club Abuelos había un grupo de mujeres que tienen como ingreso económico en su casa la actividad de ser mozas. Me dice, somos 10 mujeres madres de familia y somos mozas. Y por ahí, Fernando, yo recuerdo cuando tenía el programa Banco Herramientas, necesitábamos bandejas, necesitábamos algunas pincitas y hileras para nuestra actividad, para fortalecer, necesitamos vestirnos, no sé, con cofia, con algunas. Y yo le digo, bueno, déjame ver de qué manera le podemos acompañar, pero el programa no existe más, así que bueno, pero reinventarnos y en ese sentido estamos, a ver de qué manera nos podemos colaborar. Me acuerdo en un de tiempo, eso. Sí, ¿no? Me acuerdo cuando 800 emprendimientos pusimos en marcha en la provincia. Era, hornos eléctricos, ¿no? heladeras, vitrinas, la cantidad de cooperativas con las cooperativas que se trabajaban. Viste que siempre te dicen agarrar la pala. Bueno, se entregaban pala, herramientas de trabajo para los hombres, para las mujeres. Incluso era algo integral. Le dimos una impronta porque el Banco de Herramientas, en un momento cuando empezamos a catalogar los tipos de emprendimientos que recibíamos, era emprendimiento vinculado a la construcción, a la gastronomía, emprendimientos textiles, emprendimientos vinculados al cuidado de la belleza, que era peluquería, manicura. Y después un día, charlando con la ministra de Agricultura Familiar, me dijo, che, Fernando, ¿por qué no pensamos en motorizar a los pequeños productores misioneros? Entonces, bueno, ahí hicimos una línea propia de Banco Herramientas y lo vinculamos al agro, donde pudimos comprar bombas de agua, mangueras. Es tan útil encima eso para media la sombra, gente que está regadores en todos automáticos. lados. Sí, la verdad que, a ver, ahí vos te das cuenta que es tan significativo la presencia del Estado en obras que transforman vidas. Totalmente. O en herramientas que transforman vidas. Y también dejamos de recibir financiamiento en una que para mí es trascendental también y que acompaña a las primeras infancias, que se llamaban el financiamiento de los espacios primera infancia, los EPIs. Los EPIs son unos lugares que son la instancia previa a lo que es la escolaridad formal que conocemos nosotros. Son espacios
donde tenemos salas que asisten niños de 45 días hasta los 4 años de edad, y muchas veces llegamos a lugares en donde si no está el espacio primera infancia no tendrían otra forma de contención. Y tomo un ejemplo en la provincia, que es un municipio de Almafuerte, que es un municipio netamente productor. O sea, ellos se dedican, la mayor parte de las familias de Almafuerte son familias productoras de la chacra misionera y son feriantes. Entonces, cuando nosotros llegamos a la inauguración del espacio primera infancia, yo veía estas aulas llenas de niños, y la primera pregunta que me hice era, si no está esta aula acá, ¿a dónde estarían estos chicos? Claro. Y tal vez estarían en la tarefa acompañando a sus padres, o tal vez estarían en una chacra en que no tienen las condiciones óptimas para el cuidado, la atención, el estímulo, el aprendizaje, el juego. Y es por eso que seguimos insistiendo en que estas herramientas y estos programas transforman vida. Hace poco pusimos uno en marcha, hace 15, 20 días atrás, uno que nos quedó con un buen avance de obra, pero cuando finaliza el anterior gobierno y asume este gobierno, se dejaron de transferir los recursos, y en una insistencia con el intendente de Tenaxuc, que es de San José, pudimos lograr culminar después de 2 años esa obra magnífica. Y cuando nos reunimos con el intendente y las madres, porque generalmente estos lugares acompañan a las madres, las mujeres que son valientes y son los pilares del hogar, yo le explicaba esto, ¿no? Le decía que ahí donde reside nuestra mayor diferencia. Porque si no llegamos con un espacio primera infancia a San José, un espacio estatal, gratuito, donde se imparte la leche a la mañana, el almuerzo al mediodía, donde tenemos las cuidadoras que estimulan y cuidan a nuestros niños, yo le digo, esa es la mayor diferencia entre el Estado y el mercado. Porque seguramente si no existiera el Estado, no llegaría al mercado, porque tal vez San José no sea rentable, o la familia. Me decía el intendente, mirá, muchos de estos chicos que están acá, que asisten acá, no tienen la posibilidad de tener un televisor LED en su casa, o un aula con aire acondicionado, un bañito con condiciones óptimas, y en ese espacio tenés todo, y yo le decía, esto nos garantiza igualdad de condiciones desde las infancias. O sea, un niño que nace en San José, hoy en el espacio de primera infancia, tiene la misma posibilidad que un niño que nace en Posadas y un niño que nace en Capital Federal, en Caballito, en Palermo, en Núñez, en Recoleta, porque tenemos la misma infraestructura y la misma impronta y las mismas ganas de poder cuidar a nuestros niños en todos los puntos del país. Ese es el Estado presente. Totalmente. Mesa, ahora ahí nombró varios programas, ¿no? Con respecto al anterior gobierno, ¿cuántos programas cayeron? Más o menos. Y mirá, la gran mayoría de estos programas que tenían financiamiento fueron descontinuados. Lo que sí hay que resaltar es que gran parte de los programas de asistencia familiares se sostuvieron. Hoy hay algunos que están en proceso de revisión, pero la gran cantidad de programas que tenían financiamiento, transferencia y sobre todo vinculado a la obra, fueron descontinuados en su totalidad. En su totalidad, a ver, nos tocó a nosotros dentro del Ministerio de Desarrollo que desapareció. Hoy es una Secretaría de Niñez, el Ministerio de Desarrollo Social, que tenía una ¿Con quién tienen que hablar allá? ¿Con la Petovelo? ¿Con la Petovelo? Bueno, ¿O quién los atiende? La Petovelo se transformó en una especie de superestructura ministerial que absorbió 5 ministerios. Para no atender a nadie. Es un poco... Porque el que mucho abarca, poco aprieta, ¿viste? ¿No? Nosotros tenemos dentro de la Secretaría de Niñez, el Ministerio de Desarrollo se transforma en una Secretaría de Niñez, quedó un titular, una persona de apellido Ordóñez, que con quien tenemos el vínculo, con quien nos recibe, pero bueno, gran parte de las herramientas que tenía ese ministerio hoy no existen. Con respecto a, bueno, la primera parte también de este proyecto, cuando asumió Milei, se hablaba esto de que tenían que auditar los comedores comunitarios, ¿no? Eso afectó, me acuerdo, un montón a los comedores comunitarios que existían en Misiones, que existían, o sea, ¿quién va a inventar que tiene un comedor comunitario y no lo va a tener? Es como que siempre estigmatizando a los más vulnerables, ¿no? ¿Cómo se resolvió finalmente eso? ¿Seguimos teniendo varios comedores? ¿Hay más demanda? ¿Hay más gente que asiste? Muy interesante la pregunta, Mariela. En teoría, digo, no conozco en detalle, pero entiendo que Nación avanza con la difusión de una especie de relevamiento que realizaron a comedores que estaban bajo órbita de organizaciones sociales o tercer sector. Pero pasó un tiempo
y resulta que esa auditoría en realidad parece que no era tan así, o no se llegó a implementar, o no se llegó a hacer el relevamiento. En paralelo a eso, estaban los estados provinciales y los estados, los gobiernos locales, ¿no? Nosotros lo que ofrecimos en primer momento es la nómina total de comedores y merenderos, que lo teníamos bajo órbita de desarrollo social, y conveníamos mucho esto con los municipios, porque la verdad es que no recibíamos financiamiento de nación, nunca lo recibimos, esto se sostiene con recursos provinciales, pero sí gran parte de los comedores que dependían de organizaciones sociales, organizaciones del tercer sector, se vieron descontinuados sus recursos porque se estableció de que no debían continuar ese financiamiento por parte de las autoridades nacionales. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un comedor en un barrio tenía un financiamiento nacional y en paralelo estaba el comedor de la provincia o del municipio? Cuando deja de funcionar uno, la mayoría de las personas van al otro comedor, ¿no? Al que sigue funcionando. Sí. Entonces ahí es donde nosotros tuvimos el incremento en la demanda de comensales en gran parte de los comedores que tenemos en funcionamiento, ¿no? A mí siempre me preguntan, bueno, ¿tuviste incremento? Sí, tuve incrementos. Hace 2 años que tenemos incremento. Bueno, me dice, ¿y esto tiene una relación directa con el aumento de la pobreza? Y puede responder a múltiples variables. Puede responder a que el comedor que existía antes dejó de funcionar y el comedor existente que recibe financiamiento o provincial o local existe, y entonces vienen esas familias a solicitar la incorporación a este comedor. Puede responder a que el papá antes era cuentapropista y no sé, podía ser chapista, pintor, cortador de pasto, lavador de autos, y muchas de las familias con el contexto económico complejo o el nivel de recesión por el cual transita nuestro país genera un reacomodamiento en el comportamiento interno de la familia, y tal vez antes mandaba al auto a lavar un lavadero y hoy lo lavo en casa, o antes cortaba el pasto con un cortador que venía y hoy lo corto yo. Entonces muchas de estas familias que se hacían de recursos de manera propia o contrapropista no lo tienen, entonces se vuelven a incorporar a los comedores comunitarios o comedores barriales. Exactamente. ¿Y los alimentos de estos comedores los otorga la provincia o? Sí, sin duda. Nosotros hacemos la compra. ¿De la nación nada? No, de nación no recibimos ningún tipo de colaboración, no tenemos. Antes conveníamos por algunos determinados meses del año algún refuerzo de partidas o recibimos partidas. La última partida que recibimos de nación fueron alimentos que fueron encontrados en el intercambio de lo que fue Ministerio de Desarrollo de Nación con la nueva existencia del Ministerio Capital Humano, y eso arroja en una auditoría interna en la recepción de estos depósitos tanto de Buenos Aires como de Tucumán una nómina de alimentos que en principio fueron distribuidos a Fundación CONIN, y como en la provincia de Misiones no tenía representación CONIN, nosotros hacemos una presentación como provincia para solicitar que se nos incorpore a la nómina de recepción de esos alimentos. Y recuerdo que incluso hasta si no querían darlo o otorgarlo bajo órbita provincial o local, nosotros ofrecíamos otros estamentos del tercer sector o fundaciones o organizaciones que tenían gran representación vinculadas a una gran cobertura territorial y que tenían también bajo su órbita la entrega de alimentos. Puede ser, no sé, Cáritas, puede ser una organización que también tiene mucha presencia y que carece de una validez social importante, que tiene, una validez social importante y una representación dentro de nuestra sociedad. Entonces nosotros decíamos, bueno, si no nos quieren entregar como Estado, entreguen, o sea, a Cáritas, entreguen a una fundación, entreguen a la Asociación de Nutricionistas de la provincia, pero hagamos algo con esos alimentos y no dejamos que se pierdan. Bueno, ahí hacen una nueva revisión dentro del Ministerio de Capital Humano y fueron otorgados gran parte de estas partidas. Creo que nosotros hemos recibido algo así de 10 equipos de camiones para toda la provincia, y bajo una decisión judicial estos alimentos tenían que ser distribuidos en comedores escolares bajo una nómina o un coeficiente que nos otorga la justicia en base a un censo que había sido utilizado